Tengo el honor de presentar una situación que me solicitaron sobre cómo estamos haciendo las cosas en Costa Rica. Quisiera decirles que Costa Rica es un país receptor tanto de población migrante como refugiada. Históricamente, en la historia de refugio de América Latina, ya sabemos que Costa Rica ha sido un país donde sinceramente se ha recibido mucha gente, se han tenido campamentos en la época de la guerra en Centroamérica y ahora también tiene recepción fundamentalmente de migrantes. Migrantes que nunca pueden ser llamados migrantes económicos. Eso era muy académico y es una crítica muy respetuosa hacia la academia. Son migrantes de muchas cosas, no solamente de que necesitan trabajo. Entonces, el tema de protección, el tema de lo que significa lo que es migrar y el derecho a migrar, como hablaban hoy día en la mañana, es algo que va más allá de que ando buscando trabajo. Por lo menos ha sido el caso mío y de mucha otra gente. Sigo siendo migrante, por lo tanto me identifico con ello. No sé si estoy hablando, ¿se oye aquí? Tengo que hablar aquí. Ya, entonces, rápidamente, porque no quiero pasar el tiempo, para el 2011 el censo en Costa Rica logró contabilizar 4 millones, ese es nuestro país, esa es la población de Costa Rica. De las cuales hay 380.000 personas que corresponden a no nacidas. Y de las cuales el total de los migrantes, la población de origen nicaragüense, continúa siendo con mucha diferencia la de mayor volumen en el país. O sea, no todos los nicaragüenses van fundamentalmente a trabajar en Costa Rica. O sea, es un país limítrofe. Y entonces, en una calidad de migrante. Pues antes se llamaban refugiados porque había guerra. Entonces, es bien interesante profundizar sobre esa categoría tan drástica de que si son migrantes o son refugiados. El asunto nuestro, de nuestro centro y de nuestra identidad son los derechos humanos. ¿Te fijas? Entonces, desde la perspectiva profunda y la ética de los derechos humanos y nuestro compromiso con ellos, es que vemos cómo se cambia de categoría de repente en el mundo a la gente. Habría que saber la profundidad de lo que significa ser refugiado, que lo sabemos y tenemos claro lo que es, pero qué significa ser migrante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estos datos son los datos oficiales del INEP, ¿de acuerdo? Tenemos 74 o 57% del total de los inmigrantes son nicaragüenses. Bueno, ¿cuántos nicaragüenses hay en Costa Rica? Entonces yo quiero que tengamos siempre en cuenta que las fronteras son porosas y que por lo porosas que son, sobre todo este país, que tiene una larga frontera, ¿sí?, por el norte y por todas partes, o sea, los registros en la migración no son, digamos, los más exactos. Tenemos registros de lo que pasa por frontera, pero no de lo que no pasa por, o sea, los pasos ciegos son muchísimos, también en Chile y también allá, en el norte. Bueno, ya les va a hablar el compañero de México, que sabe mucho de fronteras porosas. Población en Costa Rica, entonces tenemos colombianos que van en aumento, un 28%, estadounidenses, panameños. La distribución geográfica de los inmigrantes se da en zonas urbanas. La principal actividad para los hombres nicaragüenses y panameños en Costa Rica es para la seguridad, para seguridad privada, muy importante, seguridad privada, gente con formación militar muchas veces, y también en el sector de la construcción, o sea, servicios. Y el sector servicio, las empleadas domésticas, que es un gran regimiento gigantesco de empleadas domésticas. No le quiero dar cifras porque no hay cifras precisas. Y lo que hay preciso es lo que está en la contabilidad y en la estadística de la nación. La Ley General de Migración, que a eso vinimos, tenemos una ley
Del 1 de septiembre de 2009 se publica la Ley General de Migración y Extranjería 8764, la cual entró en vigencia el 1 de marzo de 2010. Entonces ya llevamos unos añitos con la ley. Es una ley fundamentada en los derechos humanos y en lo que significa la protección de los derechos humanos. Vea qué interesante. Costa Rica es un país que ha firmado muchísimos tratados de derechos humanos internacional, que efectivamente la ley, el tratado internacional es o sea, va por sobre la ley nacional. Por eso era la pregunta que había hecho. Esta ley entró en vigencia y ya tenemos preparado para este periodo sociedad civil y Estado, una gran comisión, porque tuvimos que presentar 2 o 3 enmiendas a la ley. Entonces ahora tomamos la decisión de que mejor presentemos una sola, porque tenemos un buen momento para el cambio de la ley. Entonces, como es bueno el momento y es propicio, vamos a presentar una sola, con la Dirección General de Migración y las organizaciones sociales. Ya, los órganos que se crearon a partir de la Ley de Migración y Extranjería en Costa Rica. Esto es bien interesante, yo creo, para ustedes. Creado en 1952 como órgano asesor del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Migración del Ministerio de Gobernación y Policía y de la Dirección General de Migración y Extranjería, con la finalidad de fomentar la inmigración regulada y establecer medidas de control bajo la observación de los convenios internacionales. Vea qué interesante, porque es cierto, habríamos que ver qué es lo que Chile ha firmado, ha ratificado y cómo lo respetamos cuando estamos haciendo el proyecto de la ley para el conocimiento y estudio de todo lo relativo a la migración. Actualmente la Asociación de Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica y el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, de la cual soy presidenta, son parte del Consejo Nacional de Migración como representante de la sociedad civil. Me quedan 10 minutos. Entonces, lo importante, esto no es un detalle, esto es muy importante. En Costa Rica, el Consejo Nacional de Migración, que es el que toma la decisión, está también representada la sociedad civil con voz y voto. ¿Ok? Existe el Foro sobre Migración y Refugio a nivel de la Defensoría de los Habitantes, que es un órgano estatal independiente, en donde las organizaciones de la sociedad civil se congregan todas a representar los intereses de los y las migrantes. Entonces tenemos voz y voto en el Consejo. El Consejo está constituido por todos estos ministerios. Yo les voy a dejar esta ponencia para que ustedes tengan. Ahora, las funciones son muy importantes. Recomendar la política migratoria. Tenemos una política migratoria consensuada a nivel intersectorial. Creo que es importante que tengamos en cuenta el Estado democrático en Costa Rica en ese sentido. O sea, no es que solamente función del Ejecutivo, sino que también intersectorial. Por lo tanto, hemos trabajado en diferentes comisiones para que se recomiende la política. Ya tenemos una nueva política a partir de diciembre. Divulgar información para la integración social de las personas extranjeras, recomendar el diseño de acciones y programas a la población residente en el exterior y proporcionar la participación de la sociedad civil en los procesos de formulación y ejecución de políticas. El Consejo es asesor también de la Dirección General de Migración y Extranjería en procesos y proyectos de integración. Las acciones públicas se hacen entre las instituciones representantes del Consejo de Migración, así como el resto del sector público. El nombramiento y institución de los miembros del Tribunal Administrativo Migratorio. Me tomo un minuto. ¿Qué es lo que es el Tribunal Administrativo Migratorio? En Costa Rica se está resolviendo el tema de todas estas apelaciones está claro que en Costa Rica no está tipificado como un crimen el entrar en forma irregular. Es una falta administrativa.
Yo creo que eso lo tenemos claro aquí también. El tema es que ¿por qué se judicializan cosas que son faltas administrativas? Estamos hablando hace mucho rato de la discrecionalidad, que es el problema que tenemos con nuestro decreto de ley aquí, que es del 75. No podemos tener a personas ejecutando labores judiciales, ejecutando además una labor de discrecionalidad en los marcos administrativos y cómo pasa lo judicial, cómo pasa la Corte Suprema, cómo pasa un amparo. Entonces nosotros lo resolvimos en Costa Rica a través de la creación de un tribunal administrativo migratorio independiente del Consejo Nacional de Migración. Rapidito, tenemos como su nombre lo dice, una comisión también independiente de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio. Ya ven ustedes, la palabra está clara, restringidas y refugio. Entonces ahí tenemos un órgano establecido en la ley, la cual tiene a su cargo la determinación de otorgamiento de visas restringidas y la condición de refugio de las personas ante la Dirección General de Migración. La Comisión de Visa y Refugio está conformada por el Ministro de Seguridad, Ministro de Seguridad Pública y sus representantes, el de Trabajo y de Relaciones Exteriores. Es importante esta presencia interministerial porque en esa presencia la Cancillería estaría obligándonos ¿a qué? A respetar los convenios internacionales que Costa Rica ha ratificado, por lo tanto he estado parte. El Tribunal Administrativo Migratorio es la desconcentración máxima adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía. Es competente para conocer y resolver los recursos de apelación planteados contra las resoluciones de la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Migración en materia migratoria contra las resoluciones finales dictadas en refugio y en visas restringidas. Entonces tenemos un tribunal administrativo migratorio. Cuando la cosa ya pasa de todas estas instancias, tendría que ir al ámbito directamente judicial. O sea, en este tribunal administrativo migratorio se resuelve muchísimos casos que pudieron haber quedado como quedaban antes. Y aquí quedan a la discrecionabilidad, que es lo que hay que evitar, ¿no? Sí, me quedan 3 minutos. ¿Okay? Bueno. No, eso no. Lo importante es que Costa Rica en este momento tenemos una política migratoria integral, que la pueden también accesar a ella ustedes, de conformidad con esta ley 8764. El Consejo Nacional de Migración recomendó al Ejecutivo la política migratoria y las medidas de acciones para su ejecución. Por lo tanto, ya tenemos un documento en donde descansa nuestra política basada en una ley. La ley tiene sus bemoles, por lo tanto ya estamos trabajando en ellos porque hemos presentado a la Asamblea Legislativa con la sociedad civil y con apoyo de la Dirección de Migración y en la discusión continua que tenemos, el diálogo en Costa Rica, para cambiarle algunos artículos que estarían en contra del derecho internacional. ¿De acuerdo? O sea que si somos Estados miembros de una convención que protege esto y esto y esto, yo no puedo tener una ley que esté por encima. Entonces, en ese sentido, Costa Rica ha tenido bastante amplitud y tenemos una buena oportunidad ahora para discutir aquello, y estamos en comisiones, en la Asamblea Legislativa igual, en la Comisión de Derechos Humanos, trabajando todos. Creo que se me acabó el tiempo. Me gustaría contarles más cosas, pero en la ejecución de la política el compromiso es de todo el personal está a cargo de la prestación de servicio a la población migrante y refugiada, con el fin que se constituyan en actores garantes y defensores de los derechos de esta población. Yo veía lo importante, nosotros tenemos una experiencia en el CIDEUM, en el centro que yo dirijo, muy grande, de capacitación, sensibilización y trabajo muy de cerca con la policía, como es aquí la PDI, que allá se llama la OIJ, Organismo de Investigación Judicial. ¿Por qué? Porque ellos están en su labor de persecución, digamos, del delito, pero también tienen sensibilidad ellos.
Entonces, aquí en Chile, cuando yo estuve hace poco, estuvimos trabajando con la PDI, pero nada es suficiente. Lo importante es que hay que trabajar en profundidad con ellos, sensibilizarlos, sobre todo en términos de derechos humanos, lo que le duele al que viene y también lo que le duele a él. Sin ser paternalista ni acoger a cualquier persona, no. Yo creo que hay que ser absolutamente claro que derechos humanos no significa proteger innecesariamente. Cuando estamos trabajando con los jueces y con los fiscales, a veces dicen los jueces, sí, pero es que eso es se les permite demasiado derechos humanos. No, ahora han entrado en una política, en una filosofía diferente de que la cosa no es así. Y que el Estado es un Estado de derecho y el acceso a la justicia y al debido proceso se tiene que respetar. Muchas gracias.